le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de 22 ciels. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco, estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y este capítulo va a ser absolutamente atípico, porque en este capítulo, que es casi el 100, voy a contar un poco de cómo se armó Edición de Bolsillo, de qué estaba pensando, un poco de qué es esto de hablar con editores. Bueno, les cuento primero mi recorrido. Yo soy trabajadora de la Biblioteca del Congreso hace más de 20 años. Estudié la carrera de edición, soy docente de la carrera de edición. Y cuando me recibí, me costaba explicar mucho qué es lo que hacía un editor. Entonces, yo ya había tenido una experiencia previa en todo lo que tiene que ver con promoción a la lectura, con comunicación, en otro programa que también hice en BCN Radio, que se llamó Deja que te cuente, el cual me dio grandes satisfacciones porque, bueno, tuvimos 2 premios y la verdad que teníamos un muy lindo ciclo con Marcela Weiss. Pandemia, 2020. Yo trabajaba en el sector de prensa, que es donde estoy ahora grabando, y bueno, como comenté antes, lo que me costaba mucho, ya recibida, poder explicar qué hacía un editor. Entonces, bueno, presenté el proyecto de Edición de Bolsillo a las autoridades de la biblioteca. Me parecía que estaba bueno poder escuchar a quienes hacen los libros. Así que bueno, a partir de 2021 era bueno, vamos a ver quiénes son esos editores que están en Argentina. Pero por otro lado, si ya había tenido experiencia en la radio, hacer entrevistas y con editores y editoras que cuando por ahí yo les proponía, me decían, no, bueno, pero yo de qué voy a hablar, qué voy a decir. Y bueno, insistí con quiénes, con varios compañeros de cursada de la carrera, que sabía que tenían algún tipo de emprendimiento editorial. Así que el primer invitado en 2021, el capítulo 1, fue con Matías Cukierman, a quien agradezco infinitamente porque, bueno, nada, yo le digo que es mi jefe de prensa porque a través de él después empecé a tener otros contactos y a meterme en este mundo desde otro lugar, no desde el lugar del oficio, sino desde la comunicación, que descubrí que me gusta un montón. Así que los primeros invitados, también como Jorgelina Tabeira con IGEA Ediciones, fueron nada, una apuesta, y les agradezco mucho a ellos, a Graciela Fernández también de Nubífero. Y bueno, armar eso, una entrevista, y si no hablan, ¿qué pasa? Y si cuesta, en ese momento lo grababa en mi casa porque era pandemia. Y bueno, también apostamos a lo que era la cuestión audiovisual con Lucas Navas. Así que el podcast no solo salía por BCN Radio y por Spotify, que seguramente me están viendo o escuchando por ahí, sino que, bueno, apostamos a lo que tenía que ver con la audiovisual. Pusimos cámaras, hicimos todo. Mi casa se transformó en un set. Bueno, y ahí empecé a entrevistar y a pensar eso. Si no hablan, ¿qué pasa? ¿Qué puedo preparar para descontracturar, para conocer también? Y ahí se me ocurrió el ping-pong de preguntas y respuestas, investigando bastante el Tsundoku. Todo esto teniendo, por supuesto, una biblioteca. Había salido un libro que se llamaba Perdido en la traducción, que justamente tenía este término Tsundoku. Y ahí era bueno conocer otros aspectos de los editores y editoras, como cómo eran con respecto a la lectura, porque muchos sabemos que a todos los editores tenemos ese placer por la lectura, pero no todos leemos igual. Entonces, bueno, ahí empecé a pensar y surgieron estas preguntas que quizás a lo largo de los años, de estas 4 temporadas, fui cambiando, pero más o menos el formato sigue
sigue parecido. Después agregué, creo que al siguiente año, Un gato en la biblioteca, porque también veía que hay un orden o un desorden, y incluí lo que tiene que ver con la lectura digital, con el armado, si de verdad uno tiene una biblioteca digital, ¿no? Si cuando eran chicos tenían colecciones, el valor de las colecciones en una biblioteca, o ya no. Y eso me parecía muy interesante. A los invitados les gusta mucho esta parte, porque es donde, bueno, al principio cuentan su historia, su catálogo, cómo armaron la editorial, y de golpe esto es como que es muchísimo más personal. La obra maldita también es un poco orientado más para estas personas que por ahí no se animan o son estudiantes a tener un emprendimiento editorial, y ver eso, que los inconvenientes pueden ser los mismos. Los inconvenientes pueden ser los mismos de llevar algo a la imprenta, de alguna relación con algún autor, y de pensar la edición como una realización. En la pregunta, por ejemplo, ¿qué libro te hubiera gustado editar y por qué? ¿No? El pensar cosas a futuro, o qué se imaginaban haciendo como editores. Y este año justamente comencé con la pregunta, porque creo que nos atraviesa, o nos debería atravesar, o empezar a cuestionar como lectores, como trabajadores, y en un montón de otros aspectos como editores, que el libro Bicentenario, que tiene que ver con la aparición de la inteligencia artificial. Y si pensamos en algún momento que eso está, o que falta que llegue, o si ya lo podemos utilizar. Muy pocos me han respondido que las han utilizado durante este 2024, pero creo que es algo que viene y que ya se va a instalar dentro de muy poco. Y después también agregué la sección Los favoritos, para ver las recomendaciones para leer, y ahí aprendí muchísimo. Cuando preguntaba por alguna editorial extranjera o algún editor. En algún momento me gustaría hacer una recopilación de todo esto. ¿Qué cantidad de editores pasaron por Edición de Bolsillo? 99. Pero no solo fueron editores, porque también empecé a ver, a raíz de estos, de que te pasen contactos. Primero, creo que la primera experiencia, la primera evaluación que haría, más que nada, con respecto al mundo editorial en Argentina, es la solidaridad que hay. Porque nadie me dijo, no tengo ningún contacto. No. Todas las personas que me han pasado otro contacto de alguna editorial o editor, me han recibido lo más bien, les ha gustado la propuesta. Con algunos, pude enseguida agendar, con otros tengo pendientes. Y lo lindo es eso también, ¿no? Que para el año que viene tengo un montón de personas que ya me dijeron que pueden participar. Otra de las grandes satisfacciones que me dio este programa fue que reconozcan y que se escuchen entre editores. Cuando voy a las ferias, porque además de hacer Edición en Bolsillo, además de dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras sobre edición y estar en contacto permanente con editores, porque estoy en una materia que es la pasantía para empresas privadas, en donde me relaciono todo el tiempo con editores, porque mandamos estudiantes para que hagan sus primeras prácticas en esta profesión. Una de las cosas más lindas fue eso, ¿no? Fue ir a las ferias, distintas ferias, y que me digan, escuché el capítulo de tal y me gustó la recomendación que hizo tal editor en tal entrevista. Y para mí fue muy importante, es muy importante, porque siempre traté de mantenerme en lo que tenía que ver con la edición. Estaba muy tentada, siempre estuve muy tentada de hacer entrevistas con autores, y otros actores. Pero, ¿qué pasaba? ¿Cuál es también el espíritu cuando empecé con Edición de Bolsillo? Tener la palabra de los editores, tener la palabra de quienes arman un catálogo, y el poder mostrar el gran trabajo y lo invisibles que son los editores y editoras cuando están haciendo sus colecciones,
su catálogo cuando están en las ferias. Y yo lo que quería mostrar más que nada al público era eso, era que los libros se piensan, los libros se piensan con el autor, están dentro de un catálogo, los libros se promocionan, los libros salen a las ferias, se presentan. Hay un montón de cuestiones también económicas. Y creo que en estos 99 capítulos lo he logrado, estoy muy contenta. Ninguna entrevista es igual, ningún catálogo es igual, ningún editor o editora es igual. Y bueno, otra de las cosas que empecé a incorporar desde el año pasado, desde la tercera temporada y ahora más en la cuarta, es el tema de las ferias, porque nosotros empezamos con pandemia, como les contaba antes, cada uno desde su casa, y la gran preocupación si van a ver o escuchar la primera temporada tiene que ver con eso, con qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo se va a vender. En ese momento había algunas librerías que abrían en cierto horario o que se enviaba a domicilio los libros. Entonces en la primera temporada va a estar más que nada con esa preocupación, con ese problema, qué vamos a hacer, cómo vamos a vender. Ya después en las próximas se empieza con esto que también tuve que abrir este año, que tiene que ver con la gran expansión de las ferias, de ferias en todos lados, de todo tipo, todos los fines de semana, no solo los fines de semana, sino también jornadas enteras. Entonces, eso también quería mostrar. Tuvimos varios, tengo un listadito acá de las distintas personas, seguramente me olvidé de alguien, pero bueno, este año hemos hecho entrevistas a distintos actores, no solo a editores, pero siguen siendo actores dentro del libro, y empezamos con los vivos también en Instagram al principio de año, con la Feria Farol, bueno, con la FED siempre, desde el 2000 creo que 21-22, que fue al año al aire libre. También hemos, además de ir, y además de hablar, y además de estar y estar atenta a todas las novedades, las jornadas profesionales de la Feria del Libro, con Ezequiel Martínez, también estuvimos hablando de cómo se organizaba nuestra gran y querida Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La primera feria de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de las Artes, que también fue un boom. Y este programa lo que me da es la posibilidad de ver cómo está conformado, quiénes son, qué es lo que está pasando en el sector editorial argentino, y estoy muy agradecida de eso. También estuvimos con la Feria del Libro Raro, que también surgió hace muy poco tiempo, la primera Feria Internacional del Libro Universitario de Córdoba. Entonces, a partir de empezar a hacer algunos compañeros de cursada estas primeras entrevistas, ya nos expandimos, ya pensamos más en feria, y esto también tiene que ver con el rol del editor, de pensarse en ferias, de organizar ferias, de conocerse entre todos. Así que bueno, esto es un primer balance de lo que fueron estos 4 años de temporada casi. Ahora vamos a hacer un pequeño corte institucional y sigo hablando de cómo se hace y cómo vivo Edición de Bolsillo. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. QR, Quórum Radial, un programa con agenda propia. Lunes y jueves a las 11 horas por BCN Radio. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso.
Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en la edición de Bolsillo en BCN Radio contando un poco mi experiencia haciendo este hermoso ciclo que ya casi llega a los 100 programas. Bueno, haciendo un resumen de lo que habíamos hablando, me preguntaban recién los operadores, a quienes agradezco por estar siempre, por estar atentos. Si viene el Sundoku, no voy a hacer el Sundoku, quedará para el año que viene mi propio Sundoku. Ahora lo que tengo es un gran machete, un gran análisis de bueno, qué editoriales, cómo se podrían organizar. Por ejemplo, artesanales, un montón vinieron. Amadou Taillawar, como bien nombraba, Matías Kuckerman, El Gran Valiente, Charco Editora, El Vendedor de Tierra, Ediciones Kalos también, Artefacto, de literatura infantil y juvenil, Nubífero Ediciones, Arte a Babor, Calibroscopio, La Bohemia, Nasira, Mil Trazos, Bianca Ediciones, Boris Ediciones, T para 3, un colectivo. ¿Y qué empezó a pasar también? Que las editoriales independientes, pequeñas, empezaron a unir y a formar cooperativas y tirar todos del mismo carro, como es el caso de T para 3 y otras más. Salim Ediciones, Limonero, Abran Cancha, Amauta, Amarte. Médica, ya la nombré, pero también IG Ediciones de Jorgelina Taveira. Y después tenemos varias independientes. Los Lápices Editoras, Sigilo, Godot, Tren en Movimiento, La Tercera Editora, Miércoles 14 Ediciones, Lenguaje Claro, Chay, Malpaso, Mil Botellas, Serapis, Cleta Ediciones, Notampoaken también es librería, Alto Pogo, La Parte Maldita, Metalúcida, Juaran, El Ateneo, Ampersand, Corregidor. Hay un montón de poesía también, Clara Better, Santos Locos, de teatro, de Apertuto. Hay un montón de formas distintas de editar. Y eso, para mí, tener todo este collage es hermoso en edición de bolsillo. También a editoriales institucionales, editorial de la biblioteca, la editorial de la casa, ¿no? El poder que los compañeros míos de la editorial de la Biblioteca del Congreso puedan haber contado y transmitido lo que se hace. Para mí fue muy importante. Tiflonexos, Edun Treff, de la editorial de la Universidad de 3 de Febrero, Ediciones Bonaerenses también, juvenil específicamente, Shinga, feministas también, feminismo gráfico, editorial Cartonera, de Micaela Piccini de Santa Fe, La Mariposa y la Iguana, de historietas, Hotel de las Ideas, Material Mensajero, Primavera Revolver, Black Cat Studio, Historieteca también este año. Y La Gráfica que Habla, como también colectivo editorial de editoriales artesanales. También de texteras, Celeste Salerno, compañera de cátedra, y su experiencia en Capeluz y en otras editoriales texteras. También María José Lucero Belgrano, que nos contaba su emprendimiento editorial, pero también la cantidad de años que trabajó y tuvo experiencia en texteras. Germán Echeverría, de Autores de Argentina, de Ediciones por Encargo. Y bueno, también tuvimos varios especiales de la FED, para contar cómo era la FED, y del Día del Editor, creo que era 2021, la primera temporada, con Judith Gociol, que es una genia y escribió un libro de Boris Spivakov, que trabaja ella en la Biblioteca Nacional. Y también estuvimos con otros actores, con ADA, la Asociación de Dibujantes de Argentina, que me pareció bueno tener otra visión
ellos, de los ilustradores, de cómo se organizaron y los objetivos que tienen y cómo no los editores trabajamos en conjunto también. Recientemente a la Cámara Argentina de Librerías Independientes, a Tincuy también, haciendo sus cartas, editando sus cartas, sus mazos de cartas. Y también este año en lo que nos fuimos ramificando en todo este tema de editar en Argentina, de lo que está pasando, de cómo se edita, es en las colecciones que estuvo Diego Golombek, director de la colección Ciencia que Habla. Entonces el rol que tienen los directores de colección para encauzar, ¿no?, los libros dentro de un catálogo, pero específicamente con un saber de alguna materia, en este caso es de divulgación científica. Y después también los cuentos del Chiribitil, el rescate que se hizo desde UDEVA, y específicamente los cuentos del Chiribitil, que nos contaron un poco la historia de la editorial y cómo fue que se hizo el rescate, y se lanzaron otros libros dentro de la nueva colección de los cuentos del Chiribitil. Y después, por otro lado, un tema que surgió desde la curiosidad mía particular, que es la investigación. La investigación en edición, en datos o en lo que sea, que siento que es falta, que hay. Pero bueno, para esto invitamos a Alejandra Giuliani, que nos explicó muy bien su metodología, su forma, sus tiempos y lo que lleva investigar todo lo que tiene que ver con edición. Después Alejandro Duhovne también vino hace poquito y nos comentaba que está haciendo, el cual, insisto ahora a los editores y editoras que nos están escuchando o viendo, la encuesta de la CERLAC, que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en los procesos editoriales. ¿Quién comenzó? ¿Cómo? Si están utilizando algún tipo de inteligencia artificial para poder tener un resultado dentro de lo que es Iberoamérica. Así que también los invito a completar esta encuesta para poder avanzar, ¿sí? Porque era lo que decía antes. Ya está la inteligencia artificial y hay que ver desde el sector editorial cómo podemos enfrentarla, amigarnos, utilizarla. Son distintas preguntas que cada uno tendrá. Otra de las cosas que costó, pero creo que identifica mucho al programa, es el tema de la cortina, que muchos me preguntaron, ¿quién canta? ¿Es Sass? No, es Natalia Doco. Es una artista argentina radicada en Francia y es ya es sumamente característico del programa. Creo que no tengo mucho más que agradecer, que me pone muy, muy contenta que hayamos llegado a estos 99 programas. Y no sé si nos siguen en las redes, de Bolsillo, ahí tenemos todas las redes. Mi nombre es Jessica Esteco, estoy muy contenta. Y les quería también anunciar que en el capítulo número 100 va a estar Daniel Divinsky, a quien agradezco enormemente que esté con nosotros. Y espero que disfruten la experiencia. Y otra cosa que quería, viendo el contexto, ¿no?, que hablábamos de las ferias, de todo lo que fue surgiendo en pandemia, post pandemia, y ahora tiene que ver con algunos comentarios de censura en cierta selección de libros para adolescentes. Así que me voy a despedir con un texto que subió la librería editorial No Tampoin, que dice, en modo, por supuesto, de sátira: hay que prohibir a Madame Bovary por la apología de la infidelidad conyugal, a Cadáver Exquisito por apología del canibalismo, a Moby Dick por apología de la caza de ballenas, a Sangre Fría por apología
de la Entradera, Martín Fierro por apología de la gresca en pulpería y la deserción del ejército, a Fahrenheit 451 por apología a la piromanía, al niño de pijama a rayas por apología del campo de concentración, a Drácula por apología al vampirismo, a Alicia en el País de las Maravillas por apología a los barbitúricos, a Esperando Godot por apología de rescate, de rascarse el higo. Así que, bueno, me despido de este capítulo especial en contra de la censura, a favor de los libros, a favor de la edición. Y nos vemos, nos escuchamos, nos miramos, nos seguimos en las redes en el próximo capítulo número 100 de Edición de Bolsillo.